del nuevo pacto, que es Mateo capítulo 4. Va hasta capítulo 6, pero en realidad vamos a estudiar solamente un pedacito cortito. Entonces, porque pues la idea es que podamos extraer, mejor dicho, preferimos calidad que cantidad en términos de estudio y en términos de llevar a la práctica, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a estudiar Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4, vamos a empezar. El subtítulo que aparece en la mayoría de las Biblias es tentación de Jesús. Entonces, pues es un tema bien interesante, ¿cierto? Por varios motivos. Vamos a empezar a revisarlo y listo. Ok, entonces, el primer versículo dice: entonces Yeshua, ¿puedes pasar la diapositiva? Ok, desde el primer versículo dice: entonces Yeshua fue llevado por el Ruach al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo es llevado por el Ruach al desierto? Porque creo que la mayoría lo tenemos claro, pero hay algunas personas que piensan que fue un tema como que se le salió el espíritu y se fue, no sé qué de pronto noción tienen. Pero entonces, para que tengamos claridad de esto, recordemos que siempre el mejor diccionario, el mejor contextualizador es la misma palabra, porque a veces existen demasiados textos, o sea, la literatura es infinita y según la inclinación que la persona tenga, hay miles y miles de libros que van a sustentar, entre comillas, esa perspectiva, ¿cierto? Entonces, a mí siempre me gusta, y es lo que estamos llamados, es a buscar en la misma escritura. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, precedentes en la escritura. Entonces, en la escritura tenemos, por ejemplo, el capítulo 8 de Hechos. Vamos al capítulo 8 de Hechos, versículo 39, y ahí es cuando Felipe se le presenta al eunuco, y cuando hacen Tevila, en el 39, dice: cuando subieron del agua, o sea, ya después de haber hecho Tevila, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. O sea, ahí hubo físicamente un arrebatamiento, o sea, Adonai se lo llevó físicamente, en cuerpo. Ahí no fue una cuestión de pronto espiritual o como se pueda entender. Otro precedente que tenemos, vamos a Segunda de Reyes 2.16. Segunda de Reyes 2.16. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 16. Aquí es cuando Elías fue tomado y los profetas, el grupo de profetas con Eliseo, están preguntándose qué pasó con él, ¿cierto? Porque fue físicamente llevado. Entonces en el 2.16 dice: y dijeron, aquí están hablando los profetas: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizás lo ha levantado el espíritu de Hashem y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no envíes. Bueno, en este caso ellos fueron a buscarle y no lo encontraron, pero los profetas tenían la percepción de que el Ruach de Adonai se lo podía haber llevado físicamente de un lado a otro, lo transpuso, se lo llevó. Bueno, como que no lo entendemos porque nunca lo hemos visto con nuestros ojos, pero ya tenemos dos precedentes bíblicos. ¿Listo? Entonces, cuando en Mateo 4 la palabra dice que Yeshua fue llevado por el Ruach al desierto, pues fue físicamente llevado al desierto. O sea, fue una cuestión, no fue una cuestión abstracta, sino fue una cuestión físicamente llevado, ¿cierto? Listo. Segundo, para ser tentado por el desierto. Entonces, ahí me gustaría sencillamente aclarar que no fue el único propósito. Suena como si el Espíritu de Dios, el Ruach de Elohim, lo lleva con el único propósito de que sea tentado por el diablo. Y no es eso, o sea, sí fue tentado, pero ese no fue el propósito. El propósito, cuando lo leemos en Lucas y lo leemos en Marcos, vemos que estaba, bueno, aquí también lo vamos a leer, que estaba ayunando 40 días y 40 noches, pero no fue que Yeshua fue llevado con el propósito o con el único propósito de ser tentado por el diablo. ¿Listo? Ok, entonces pasa a la siguiente diapositiva, Leti, por favor. Ok, entonces el versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces, bueno, es bien curioso este versículo, ¿no? Porque uno dice 40 días y 40 noches, o sea, es bastante tiempo.
Entonces, vamos a ver, como decíamos ahorita, vamos a ver referencias bíblicas con esta situación que está aconteciendo acá. Entonces vamos por favor a Éxodo 24, 18. Éxodo 24, 18. Obviamente la referencia que se nos viene a la cabeza es Moisés, ¿cierto? 40 días y 40 noches en el Sinaí. 24, 18. Dice, y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en medio del monte 40 días y 40 noches, ¿cierto? Entonces, esa fue la primera vez que Moisés subió. Cuando Moisés está arriba, ¿qué está sucediendo en esos 40 días y 40 noches? Porque no es una cuestión de pasar hambre y ya, no, es una cuestión espiritual. Entonces, en ese encuentro con Adonai, lo que se le estaba mostrando a Moisés era todo lo relacionado al tabernáculo, al templo. O sea, recordemos que ya habían pasado en Éxodo 23, en Éxodo 20, ya había Adonai dado los mandamientos, pero aquí está hablando específicamente de lo concerniente al templo, en esos 40 días y 40 noches. Tanto es así que voy a leer los subtítulos nomás. Si seguimos ahí en Éxodo 24, dice el arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro, el tabernáculo, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes, aceite para las lámparas, consagración de Aarón y de sus hijos, altar de incienso, ofrendas diarias, el dinero por el rescate, la fuente del bronce, hasta que llegamos a Éxodo 32, que es el becerro de oro. Entonces, cuando llegamos, allá todavía no estaba pasando nada, ya, o sea, en términos de construcción, ahí Adonai le estaba dando todos los planos, todo el plan divino respecto al templo, ¿cierto? Y apenas terminan los 40 días y los 40 noches, 40 días y 40 noches, le dice a Adonai, apresúrate a bajar porque tu pueblo se ha descarriado, ¿cierto? Entonces, esa fue la primera vez que subió. Ahora, es interesante porque todos estos títulos o todos estos detalles del templo, ¿a quién hacen alusión? A Yeshua. Yeshua, la menorá, el pan, la luz, el aceite, bueno. Entonces, el propiciatorio, la tapa que cubre los pecados, bueno, todo esto es con relación a Yeshua. Entonces, Yeshua no fue al desierto, repetimos o reafirmamos la idea, con el propósito o el único y exclusivo propósito de ser tentado. Solo que uno siempre recuerda que Yeshua va, pero uno dice, bueno, pero ¿qué hizo 40 días y 40 noches? O sea, como que no está explícito, ¿me van a entender? Y recordemos que esto, pues, está en Mateo 4, esto es antes de empezar, digamos, oficialmente a hacer el llamado a los apóstoles, antes de cualquier. Entonces, cuando vemos esto, entendemos que esto no fue por deporte, esto no fue por consagrarse en el sentido en que, o sea, eso fue en el sentido de sí de consagrarse, pero con respecto al plan divino, respecto a todos los detalles que estaban escritos que Mashiach habría de hacer. ¿Listo? ¿Vamos entendiéndolo? Ok, vamos a Éxodo 34, 28. Y esta es la segunda vez en la que dice: y estuvo allí con Hashem 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, por si había alguna duda de que era un ayuno sin comida y también sin bebida, o sea, fueron 40 días sin comida y sin bebida. Simplemente por curiosidad, ¿ustedes saben cuánto tiempo puede tener una persona sin comer y sin beber? Lo máximo humanamente que se puede. No, sí, de 3 a 5 días, sin comer y sin beber. Y si una persona tiene agua, acceso al agua, 21 días. Entonces, o sea, son 40 días, uno dice, oiga, o sea, humanamente no se puede. O sea, aquí, si alguno quisiera decir, no, yo quiero consagrarme al Señor y me voy a ir 40 días y 40 noches a ayunar, no es una buena idea, a menos que Adonai, la presencia de Adonai esté ahí. Si no, por favor, absténgase de hacerlo, ¿cierto? Tenemos otro precedente respecto a esto de comer y beber por 40 días, y está en Primera de Reyes 19. Vamos a leerlo un poco. Primera de Reyes 19, 4, 8.
Dice, él se fue por el desierto, aquí está hablando de Elías, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Adonai, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Adonai la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Elohim. Entonces, a menos que haya una comida espiritual o a menos que esté la presencia de Adonai, una persona pues no puede obviamente vivir sin comer 40 días y 40 noches. Entonces, volviendo a Mateo 4, dice, ok, entonces Yeshua tuvo hambre. Y dice el 3, si quieres pásalo, léete por favor. Ok. Bueno, otra pregunta es, vamos a leer el tercero. Y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, aquí una pregunta bien interesante que uno se puede hacer es, ¿Dios puede ser tentado? Porque el título aquí, el subtítulo de la Reina Valera es la tentación de Jesús. Y si nosotros entendemos que Yeshua es Elohim, entonces ¿Dios puede ser tentado? Es una pregunta muy válida, muy válida. Entonces, lo primero que me gustaría aclarar es que hay dos palabras, o sea, está la palabra hebrea y la palabra griega. Y aquí no tenemos el conflicto de muchas otras veces donde son muchas palabras hebreas que se traducen con una sola griega, aquí se traducen directamente. Entonces, para la palabra griega es peirazo y para la palabra hebrea es nasa. Entonces vamos a responder esa pregunta y ya continuamos. Vamos a Santiago 1:13. Miren, estas preguntas, para los que entendemos por la escritura, lo que Adonai nos permite con su revelación, que Yeshua es Elohim, son preguntas válidas y hay que afrontarlas. O sea, la invitación que yo siempre hago es afrontemos las preguntas, no pensemos que a veces alguna persona pudiera pensar en una pregunta incómoda, mejor no me la hago. Al contrario, vamos a hacernos preguntas incómodas, vamos a crecer, ¿sí? Entonces, en Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, no solamente Dios no puede ser tentado, sino que Él tampoco genera una tentación. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar el siguiente versículo, Números 14:22. Aquí nos volvemos diestros, viendo de un lado para el otro en la escritura. Amén, amén. Números 14:22 dice, todos los que vieron mi gloria, aquí está hablando Adonai en el desierto, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. O sea, el pueblo había tentado a Hashem, a Yud-Heh, Vav-Heh y Adonai 10 veces. Y aquí no, es la misma palabra hebrea y es la misma palabra griega. Entonces, ¿cómo Santiago dice allá que Dios no puede ser tentado y el mismo Dios dice me tentaron 10 veces? No solamente una vez, sino 10 veces. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente versículo, que es Hebreos 3:9. Y ya vamos a conectar todos los puntos. Hebreos 3:9. Bueno, por si había alguna duda de que esa palabra hebrea es la misma palabra griega, porque alguien pudiera tener esa duda, no, de pronto son palabras que la Septuaginta las tradujo igual, pero es otra palabra hebrea, que sería un argumento válido. Vamos a Hebreos 3:9, donde dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Aquí está hablando de eso que acabamos de leer en Números y es la misma palabra griega. ¿Ok? Entonces está súper claro que el pueblo tentó a Adonai. ¿Ok? Pero Santiago dice que Dios no puede ser tentado, ni que Él tienta a nadie. Ya vamos a conectar. Deuteronomio 8:2, ya como para... bueno, este es bien interesante. Deuteronomio 8:2. Dice,
Voy a leer desde el primero. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Adonai prometió con juramento a vuestros padres. Y recordarás de todo el camino por donde te ha traído Hashem tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esa palabra que es probarte es la misma palabra nasá. Entonces pudiéramos decir para tentarte. Pero acá acabamos de leer en Santiago que Dios no tienta ni prueba a nadie. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Ok? Vamos a conectar los puntos. Listo. Entonces, resulta que, no sé, ahora voy a hacer una aclaración. Yo no soy un experto en la lengua hebrea, tampoco soy un experto en el griego koiné, pero resulta que el hebreo, si le cambias una vocal, puede ser la misma raíz, pero significa una cosa. Entonces, por ejemplo, lo hemos dicho antes, la palabra que se traduce en griego como que cuando Yeshua vino a aprender obediencia, en realidad lo que vino a hacer fue enseñar. Y la misma palabra, según la fonética, puede significar el antónimo. O sea, es increíble cómo funciona el hebreo. Entonces, nosotros tenemos que entender, y cuando ustedes buscan un diccionario van a encontrar lo mismo, que esa palabra nasá no es solamente tentar, también significa examinar, también significa dale para adelante, por favor. Bueno, entonces hay que entender en qué contexto se está utilizando. Que pasa lo mismo cuando dice en la escritura, no sé si se han dado cuenta que dice Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, y 5 versículos abajo dice y Dios se arrepintió. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Entonces pasa lo mismo con esta palabra. Entonces no es que Dios se contradiga, no es que la escritura esté alterada, lo que pasa es que según la fonética, la misma raíz tiene un sentido mejor o una definición diferente al otro. Les voy a dar un ejemplo y vamos a dar ejemplos con la misma escritura, con versículos. Entonces, lo dividí en 3 categorías para que lo entendamos súper claro, para que no tengamos ninguna duda de cuando en el futuro, cuando leamos tentar o nasá, o el que lea griego, el que lea hebreo y lea nasá, o sea, entienda la diferencia. Entonces, vamos a Santiago 1:14, volvamos a Santiago. Entonces, lo que quiero aclarar aquí es lo siguiente, y ya lo vamos a sostener con la escritura. Santiago 1:14-15 dice, sino que cada uno, bueno, es más adelante lo que hablamos de ahorita, Él no tienta a nadie, Adonai no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces vamos a Mateo 26:41. Entonces ahí entendemos que el pecado, la tentación, o sea, puede venir de la concupiscencia del hombre. Recordemos que ya habíamos compartido acá que el rey David dice en los Salmos que él es hijo de iniquidad y que en pecado lo concedió su madre. Entonces nosotros, el ser humano, desde que uno es un feto, tiene pecado, nosotros tenemos pecado y nosotros tenemos concupiscencia. ¿Ok? Entonces, vamos a Mateo un momentico. Mateo 26:41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, este tipo de tentación es la tentación propia del ser humano. Es tentación porque a veces pasa entre nosotros los creyentes, no sé tanto en raíces hebreas, pero que a veces todo se le echa la culpa al diablo, ¿no? Y entonces el diablo ese y el diablo malo y el diablo, oiga, es que Pablo lo dice también en la escritura, no alimenten los deseos de la carne, es que cuídate de la que duerme contigo, es que estamos advertidos, hay concupiscencia dentro de nosotros y eso es una tentación para el ser humano. Entonces, si nosotros vamos o queremos actuar en santidad, tenemos que saber de dónde viene el ataque.
Y a veces pensamos o le echamos la culpa afuera y el ataque muchas veces es de nosotros mismos. Nuestra carne es débil. Y aquí lo dice Yeshua súper claro. Lo dice, repito el versículo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, listo. Ahí entendemos que muchas veces cuando se va a referir a tentación, la escritura se refiere a concupiscencia propia del ser humano. ¿Listo? Bueno, aquí en esta versión, perdón, aquí en esta sí, desde Santiago, sí, 1.14, sí nos habla, pero a cada uno le viene la tentación cuando su propia pasión lo arrastra y lo seduce. Claro. Entonces, listo. Ese es un tipo de nazar, vamos a decirlo así. Que si de pronto se le cambia, yo no soy mazoleta, no, pero yo sé que eso tiene una fonética que si lo pronuncias diferente te estás refiriendo a una cosa y si lo pronuncias de otra manera a otra. Entonces, eso es lo mismo, va en la misma línea cuando Pablo dice en Romanos 7:23, aquí no utiliza la palabra nasá o beirasó en griego, pero es la misma, va en la misma línea. Cuando dice acá en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ok? Entonces, hay una tentación que es propia del ser humano. ¿Ok? Listo. Vamos a la siguiente. Vamos a atentar en el sentido de examinar, de buscar, como buscarle la caída. ¿Ok? Entonces, vamos a Mateo 22:18. Mateo 22:18. Miren, esto es muy importante. Yo sé que puede ser un poquito académico, no es la intención, pero es que es importante para el discernimiento. Al final del día, conocer este tipo de cosas no se trata, a ver, ¿me escucha mejor? Al final del día, el conocer este tipo de cosas no es para decir, uy, sabemos mucha Biblia, no es para eso. El propósito es que la escritura nos da sabiduría y nos da discernimiento. Entonces, el día de mañana nosotros tenemos la capacidad, por la luz de la escritura, de discernir una situación. Discernir, oiga, tal vez estoy alimentando la carne con deseos que no debo y debo cortarlo, pero si yo siempre le echo la culpa al diablo, pues entonces nunca me voy a ver a mí y nunca voy a corregir lo que me está ocasionando un problema. Entonces es muy importante. Yo sé que estamos yendo de un lado para el otro y pudiera ser un poco más fácil para ustedes que yo lo diga todo ya, pero es que es el ejercicio que quiero que entendamos. ¿Listo? Vamos a Mateo 22:18. Dice, pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Es la misma palabra griega, pero obviamente eso no es una tentación, de la concupiscencia de Yeshua. Ahí son ellos, unos externos, que le están queriendo buscar la caída. Ese es el tentáis de ese caso. Que para fines prácticos, claro, si decimos siempre tentar, yo lo entiendo examinar, o sea, lo estaban examinando, o sea, lo estaban, pues, sé quién, sí. Entonces, vamos a Números 14:22, que ese era el que estábamos leyendo ahorita, Números 14:22. Entonces, cuando entendemos este concepto, Números 14:22, cuando todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces. O sea, que uno pueda tentar a Dios, que el pueblo pueda tentar a Dios, no. Estaban examinando, lo estaban no creyéndole a lo que estaba diciendo, pero no es una tentación en el sentido en que hay la posibilidad de que Dios se equivoque o sucumba a la tentación. Es absurdo pensarlo de esa manera, ¿cierto? Ok. Sin embargo, es la misma palabra. Entonces vamos a Lucas 22:31. Lucas 22:31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ese es el tipo de tentar que caga acá, que es como examinar. O sea, no lo haces con un buen propósito, lo haces para buscar la caída, para zarandear, es para que caiga, ¿no? ¿Ok?
Listo. Y el último, vamos a primera de Pedro 6:7, que aquí también aparece la misma palabra en griego. Primera de Pedro. Los que no tienen el diccionario, el localizador de los libros al costado, no sé cómo hacen para buscar rápido. Primera de Pedro 6:7. No hay primera de Pedro 6:7. No, es primera de Pedro, se me olvidó poner el capítulo. Primera de Pedro, un segundo. Primera de Pedro. Ya, aquí el capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, 6-7. Dice: lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Afligidos en diversas pruebas, ¿ok? Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua HaMashiach. Entonces, el probar que aparece acá en el contexto, o sea, que es el mismo probar que aparece allá en Deuteronomio, que Dios dice: y los probé. Es la misma palabra. Entonces, hay que entender que es más que tentar o más que probar, el concepto es experimentar o refinar, o sea, hacerle ganar experiencia al pueblo. Por ejemplo, o refinamiento, me gusta mucho la definición de refinar, porque el oro, cuando se pasa por el fuego, no es para ver, ay, esto será oro o no será oro, no, es para que todo lo que no es oro, todas las impurezas que hacen parte de ese elemento, se quemen y el oro permanece. Entonces, lo que va a salir ahí es fortificado. Entonces, cuando Adonai dice allá en Deuteronomio: yo los probé, no es porque Dios nos pone en pie y si se cae, lo juzgo. La verdad es que es un Dios, sería un concepto bastante tergiversado de Dios. Sería un Dios bien injusto, la verdad. Pero ese no es el concepto. El concepto es que Dios nos hace pasar experiencias. Dios sabe lo que vamos a hacer. Dios no necesita ponernos a prueba. Dios sabe que si Él no nos mira y si no nos fortalece, vamos a perder siempre. Dios sabe, desde hace 2000 años, le dio las visiones a Juan de Apocalipsis, que va a pasar, quién sabe exactamente cuándo. O sea, Dios sabe lo que va a pasar miles de años después, hasta el final de los tiempos. No va a saber Dios si la próxima semana yo me voy a equivocar o voy a pecar con eso o con lo otro. Dios lo sabe. No es un concepto de prueba como si Dios necesitara saber si pasó el examen o no lo pasó. Es un concepto de refinamiento. Es un concepto de que, como lo dice también en Hebreos, que en principio la disciplina no parece causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia quien en ella ha sido ejercitado. Es un ejercicio de experiencia. Esa es la prueba entre comillas de Dios. ¿Ok? Vamos a Romanos 9:36 y ya damos por entendido este tema. Romanos 9:16. Dice: así que no depende. 9:36, perdón. Romanos 9:36. No hay 9:36, ¿verdad? 9:36, ahí sí. Y no me acuerdo cuál versículo era. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No era exactamente eso. Pero no me acuerdo tampoco cuál era el versículo. Bueno, el punto es que ese es el concepto de cuando dice la escritura que Dios prueba. Que no es el mismo concepto que hace Hasatán, no es el mismo concepto que sale de la concupiscencia, que es la prueba que nosotros tenemos con nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, quedó claro. Entonces, cuando leamos en la escritura, volvamos a Mateo 4, por favor. Vamos a Mateo 4. Dice, ok, en Mateo 4 volvemos y decimos, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿qué clase de tentación creen que Hasatán le estaba haciendo a Yeshua? Obviamente Yeshua no tuvo concupiscencia, no tiene ni tuvo concupiscencia. Entonces, él estaba examinándolo, como hizo el pueblo para con Dios en Éxodo. O sea, el pueblo es atrevido al tentar examinar a Dios. Hasatán es atrevido al examinar o tentar a Yeshua.
Pero en Yeshua no hay concupiscencia. Yeshua nunca pensó por un milisegundo y dijo, uy, estos reinos, uy, este pan, uy, ni por un segundo. O sea, él no tiene concupiscencia. Nunca lo pensó. Pero el diablo es atrevido, bien atrevido. Entonces, aquí entendemos que no hay ningún conflicto, que Yeshua puede ser examinado. Por eso me gusta más acá entenderlo como examinado que tentado. Porque tentado se puede dar a malentender que él tuvo una posibilidad de sucumbir, ¿ok? Pero bueno, ahí está bien sustentado, ¿ok? Con la escritura. Bueno, sigamos. Dice el versículo 3: y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces el diablo, al leerlo todo y ya lo analizamos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Elohim, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo eso te daré si frustrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. Entonces, hay que entender algo que es bien importante. La escritura dice que él vino a darnos ejemplo, ¿cierto? Y si Hasatán fue a hacer esto con Yeshua, ¿qué creen que va a hacer con nosotros? Va a ser igual, vamos a recibir ataques espirituales. Por eso nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino es contra potestades. Entonces, nosotros tenemos que, en la medida de nuestras posibilidades, entender en la práctica cómo se lleva esto a cabo, para estar armados, para entender cómo actúa el enemigo y poder defendernos. Entonces, lo primero, que es bien interesante, y por eso la pregunta acá, ¿cómo ataca el enemigo? Entonces, lo primero es que humanamente, recordando o haciendo el paréntesis que Yeshua no era humano como nosotros, en el sentido del pecado, y no tenía concupiscencia, lo hemos hablado, por eso él no nació de mujer de la manera como todos hemos nacido por medio de una mujer, sino que diferente, para que no hubiera esa concupiscencia en su cuerpo. De esa manera, pero humanamente hablando, Yeshua estaba frágil, estaba en lo más débil que él estuvo acá. Yo creo que fue en este evento, en esta situación acá, en el comienzo de su, digamos, plan divino, y también en el final, cuando está crucificado y dice, me rodearon los toros de Basham, que Basham es un nombre también para la serpiente, que estaba rodeado por potestades, o sea, estaba siendo atacado. De igual forma acá, y humanamente este era el momento como más débil. Entonces, lo interesante de acá es que cuando tiene esa mayor debilidad, se presenta a Satán. ¿Y con qué se presenta? Supliendo, entre comillas, esa necesidad que tiene. O sea, tiene hambre, oiga, venga, haga lo que yo le digo y convierta eso en pan. Ahora, esto es bien interesante. ¿Cuál es qué es lo malo de acá? Digamos que Yeshua hubiera convertido las piedras en pan. ¿Eso habría sido malo? O sea, aparentemente no es una petición malvada, ¿cierto? O sea, si yo no sé que ahí está Satán, sino que alguien llegó y le dijo, convierte esas piedras en pan, yo no digo, uy, tan malvado, ¿cómo va a mandarle a convertir las piedras en pan? O sea, eso no me parece grave, ¿cierto? Entonces, lo interesante de esto es que ese es uno de los modos operandi de Hasatán. O sea, él nunca se presenta y de entrada te manda a hacer lo malo, lo totalmente malo, lo totalmente adverso o lo totalmente pecaminoso. Miren que la última solicitud, ¿cuál fue? Póstrate, idolátame. Ya eso sí es súper pecaminoso, pecado de muerte. Pero fue la última petición, la primera no fue así. Entonces, lo hemos dicho muchas veces, Hasatán y sus hijos, sus ángeles, sus servidores, nunca se presentan con los cachos, nunca se nos presentan como, venga, es que le estoy haciendo una invitación a hacer el mal, jamás. Entonces,
¿qué es lo grave de este tema? O sea, uno se pregunta, porque yo digo, bueno, sí, ¿qué es lo malo de que le haya hecho esa petición a Yeshua? ¿Qué es lo malo de que le haya hecho convierte las piedras en pan? Sí, pero inclusive si las hubiera convertido y come eso, pues, o sea, ¿cuál es el problema? Entonces, el problema que tiene acá es, o me recuerda, vamos a Mateo 16:1, por favor. Mateo 16:1, más adelantico. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la noche hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado de hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces aquí Hasatán le estaba pidiendo, o sea, le estaba demandando una señal. Y está escrito que él no, bueno, eso fue después, pero él no iba a dar señal a los malvados. O sea, eso me recuerda a mí a cuando Juan, en la carta de Juan, dice, pesen los espíritus. O sea, analicen las intenciones con las que les están pidiendo las cosas. O sea, aquí el problema ni siquiera fue lo que le estaba pidiendo, sino lo que estaba buscando a Satán era sometimiento. Es decir, haga lo que yo le digo. Mire que lo que yo le estoy diciendo no es malo. ¿Y esto a qué nos recuerda? A Génesis 2. Entonces, cuando se le presentó a Eva, no fue, no, pero, entonces, ¿con que Dios te dijo esto? Pero, entonces, hay que entender que lo primero que busca, el primer acercamiento de Satán, es someter. Y aparentemente no es malo. O sea, en primera instancia, no necesariamente va a ser malo, pero él quiere someter. Él quiere que se haga lo que él quiere. ¿Listo? Pero tenemos que ser sabios y distinguir desde el principio las intenciones. Eso tiene, la verdad, tantos ejemplos en la vida práctica y cada uno en particular que no quiero entrar a mirar como caso por caso, pero tenemos que ser sabios respecto a las intenciones. ¿Ok? Listo. Y mire que al principio no cito la palabra. Y también al principio es como con reto, ¿no? Si eres hijo de Dios. Entonces, si Yeshua hubiera tenido un ego de que es que yo tengo que demostrar que soy hijo de Dios, que soy el dueño de todo, pues le responde de esa manera. Entonces, aquí también hay una enseñanza de que va a querer jugar con el ego. Ven, pero es que tú eres muy bueno en esto. Tú tienes una habilidad tremenda, ven para acá. Entonces, hay que tener muy presente que Hasatán, ese reto de si tú eres el hijo de Dios, le está diciendo, ven, muéstrame tu ego. Muéstrame tu ego. Importantísimo. Estas son cosas que, o sea, por eso Dios da al altivo de lejos. ¿Ok? O sea, todo esto se va conectando en las cuestiones prácticas. ¿Ok? Bueno, entonces en la segunda dice, vamos a Mateo 4. Vamos a Mateo 4 y dice. Bueno, si eres hijo de Dios, otra vez, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces aquí ya en segunda instancia la petición es una petición ya que de hecho, vamos a hablar humanamente, ¿no? Que si hubiera hecho eso, pues prácticamente es suicidio, ¿cierto? Es suicidio, es homicidio. O sea, ya entró un delito de muerte, o sea, un pecado de muerte. Recordemos los pecados de muerte: inmoralidad sexual, idolatría y sangre, homicidio. ¿Listo? Entonces, ya aquí en segunda instancia, ya no fue tan gris, ya fue directo. ¿No? Tírate. Y esto parece como, pero oiga, pero ¿quién va a decir eso? Y es increíble porque en la historia han habido este tipo de situaciones. Y entonces, por eso hay gente que se fueron para una isla y se murieron, se mataron, se tomaron un veneno que porque Dios ya venía. En Colombia un caso también, en la costa. O sea, esto parece que es como que locura, como que no pasa, pero estos son estrategias del enemigo. Venga, pero es que usted es un rey sacerdote de Dios, haga eso, que Dios lo guarda, pero se muere. Homicidio. Entonces,
Ya aquí en la segunda instancia, en la segunda invitación que le hace a Satán a Yeshua, ya hay delito de muerte, ¿cierto? Lo curioso de esto es que le cita el Salmo 91. Eso es lo que a mí más me impacta. O sea, le está citando el Salmo 91 para hacer que haga su voluntad y que haga mal. Entonces, esto nos tiene que llevar a reflexionar mucho en términos de, tenemos que saber que no todo lo que brilla es oro, en términos de que no todo en donde alguien sepa una palabra de Dios, entonces ya. Y por eso tenemos que estar muy atentos a lo que oímos, porque es que el diablo y sus huestes se saben muy bien la escritura. Lo que pasa es que la saben torcer, la saben torcida. Y entonces, wow, o sea, no es solamente conocer Biblia, porque a Satán la conoce muy bien. Imagínense citar el Salmo 91, que de hecho, me acuerdo de mi abuela porque lo cita siempre cuando tiene miedo, se levanta con alguna pesadilla, o precisamente lo cita y uno dice, wow, eso también lo utilizan las huestes, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Bueno, siguiente. Para que no tropeces con tu pie en piedra. Y Yeshua le dice, ahora, eso también es importante. Yeshua cómo responde, pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces nosotros tenemos que, como estamos imitando el comportamiento de Yeshua, tenemos que responder con palabra, no podemos responder de otra manera. No podemos responder de cualquier otra manera que respondamos, vamos a caer. O sea, cuando Yeshua deja esto aquí establecido y deja esto escrito, porque recuerden que como dice el apóstol, ¿no? Si se escribieran todas las cosas que hizo Yeshua, no alcanzarían los libros en el mundo. Entonces hay que entender que lo que está escrito acá es un privilegio y tiene un propósito actual y moderno. Esto no es historia, esto no fue lo que pasó por allá en el desierto. Tiene un propósito espiritual moderno. Entonces, vio aquí, como él dice, yo he vencido el mundo, no se preocupen, yo he vencido el mundo, pero sigan mis pasos. Yo he vencido el mundo, pero haga lo que quiera. No, yo he vencido el mundo, pero sigan mis pasos. Entonces, cuando el enemigo te vaya a atacar, tergiversando la palabra, tú le dices, escrito está. ¿Ok? Entonces, fundamental. Sigamos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si frustrado me adorarás. Entonces Yeshua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, aquí recordamos el atrevimiento de Satán, porque en última instancia todo le pertenece a Él. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero el diablo es atrevido, ¿cierto? Y me parece interesante que el último punto de seducción que le quiso hacer al pecado a Yeshua fue con las riquezas y la idolatría. O sea, ahí está el propósito verdadero. Ahí es donde va a llevar a Satán. La idolatría y las riquezas. Pasa la slide, por favor. Entonces, ok, respecto a... Tengo por acá. Bueno, vamos a leer por favor Primera de Timoteo 6:9. Ya vamos terminando. Ya estamos más o menos en el tiempo. Primera de Timoteo 6:9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. No dice algunos, o sea, porque raíz de algunos de los males es el amor al dinero, dice no, de todos los males. O sea, hay que saber que Satán utiliza esto como herramienta contra el pueblo de Adonai. Entonces hay que tener muy claros estos conceptos. ¿Listo? Y 1 Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Mire, el tema de idolatría es bien importante. Es bien importante, y aquí está, no lo puse acá como en los cercos, pero aquí está la solución para que nunca suframos de idolatría, porque claro, hay grados de idolatría, lo hemos compartido, claro, hay, digamos, la idolatría abiertamente, que es con ídolos, matachos, pero hay otros tipos de idolatría. Entonces, la fórmula clara para que nunca caigamos en ningún tipo de idolatría es este: el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y la gloria por los siglos de los siglos. Todo lo que nosotros hagamos, y no estoy hablando de un nivel de servicio en la congregación, estoy hablando en su hogar, estoy hablando con sus vecinos, estoy hablando en su trabajo, la forma en como nosotros nunca vamos a caer en idolatría es que todo lo que hagamos sea para la honra y para la gloria de Dios. Amén. Si nosotros vamos a hacer algo para destacar nuestras habilidades, es como dice Proverbios, que tu boca se calle, que te alabe el ajeno, el extraño, pero tú no. O sea, nosotros estamos llamados a que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y de esa manera, con esa fórmula práctica bien sencilla, créanme que evitamos cualquier indicio de idolatría. Cualquier indicio de idolatría. Okay. Entonces, ya para terminar, me gustaría leer esto y tener claro estos cercos. Son cercos de santidad que nosotros tenemos para que no caigamos en este tipo. O sea, los cercos que podemos extraer de este encuentro de Yeshua en el desierto con el diablo, para que nosotros podamos estar firmes ante cualquier ataque. Porque es que hay muchos tipos, o sea, es difícil generalizar, porque cada uno sufre ataques de manera diferente, ¿cierto? Entonces, empezando por la concupiscencia nuestra, y encima tenemos a Satán, que está como león rugiente, pues tenemos que estar muy bien equipados, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con Timoteo. ¿Ese es primera o segunda? Vamos a descubrirlo. En Timoteo 6:8. Sí, primero, dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, el contentamiento es fundamental. Y eso es contentamiento en cualquier instancia. O sea, todos estamos en diferentes, digamos, rangos económicos, todos venimos de diferentes backgrounds, todos tenemos diferentes entornos familiares, algunos están en ese caminar solos, que no tienen ni su pareja ni sus familiares cercanos, otros estamos acompañados. O sea, cada uno venimos en diferentes instancias, pero tenemos que tener contentamiento. O sea, no podemos esperar a que, cuando pase esto voy a tener contentamiento. Si ya estamos aquí hoy y tenemos sustento y abrigo y estamos dentro del pueblo por misericordia de Adonai, es todo lo que necesitamos para tener contentamiento. Si no lo estamos teniendo, porque yo siempre digo, uno tiene que ser sincero. A veces en las religiones pasa que, amén, hermanos, todos contentos, amén, pero habrá quien de pronto diga: oiga, yo genuinamente no tengo contentamiento. Ok, reconózcalo y empieza a ejercitarse en eso. Póngaselo a Adonai, háblelo con quien lo deba hablar dentro de la congregación, pero seamos sinceros y vamos con esa sinceridad, vamos trabajando y vamos ejercitándonos, como dice la escritura, prosiguiendo al blanco. ¿Ok? Entonces, contentamiento, fundamental. Cuando tenemos contentamiento, ya tenemos un cerco bien marcado contra los ataques del enemigo, súper bien marcados. ¿Listo? El siguiente, sometimiento a Dios. Ahorita estábamos leyendo que Satán quería someter, o lo que quiera hacer es someternos, pero la escritura nos invita a someternos a Dios. Vamos a Santiago 4. Santiago 4, del 7 al 10. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, nosotros no tenemos que, mire que la escritura dice: sometámonos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Eso no es una pelea de nosotros con el diablo. Eso, o sea,
A veces se piensa eso, no, que yo peleo con el diablo. Pues espérese, no, la pelea no es, o sea, nosotros nos sometemos a Dios y Dios lucha nuestras batallas. O sea, tanto es así que allá en Judas, venga a ver si lo encontramos rapidito, en Judas, que lo hemos compartido antes, esto es antes de Apocalipsis, está el arcángel, Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, imagínense, aquí está peleando el arcángel Miguel con Hasatán, el arcángel, ¿no? Disputando con él por el cuerpo de Moisés. O sea, Hasatán quería robar el cuerpo de Moisés. ¿Para qué? Para hacer idolatría, para llevar al pueblo a idolatría. O sea, ese es un tema bien de guerra espiritual. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra Hasatán, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea, el arcángel Miguel, siendo un arcángel, el arcángel Miguel, no digo, no, yo voy a pelear contra ti. No, decía: el Señor te reprenda. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. La batalla no es nosotros con Hasatán. Nosotros nos sometemos a Dios y el diablo huye, porque la batalla es la pelea a Hashem, la pelea a Yeshua. ¿Ok? Porque a veces queremos enfrentarnos como si fuéramos muy... hay que saber que somos ovejas. Y nosotros vamos al pastor. Y el pastor se encarga de pelear con el león, con quien quiera atacar. ¿Listo? Sigamos con la siguiente. Salmo 119, 105. Bueno, esto es fundamental. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando decimos que tenemos que ser conocedores de la palabra, no me refiero a que todos tenemos que ser eruditos y sería súper, ¿no? Sería genial, espectacular. Pero no me refiero a eso. Y la escritura no dice eso, porque la escritura dice que por muy torpe que sea, no se perderá. Entonces, si fuera por una capacidad cognitiva de inteligencia, sería preocupante. Pero afortunadamente para nosotros no es por capacidad cognitiva. Sin embargo, tenemos que ser diligentes y también tenemos que entender que la escritura está en un lenguaje para nosotros y que no está en el cielo para que digamos quién subirá y nos la traerá, o está al otro lado del mar para que digan quién va a cruzar el mar. No, la tenemos todos nosotros aquí y en nuestros corazones por la revelación del Ruach HaKodesh. Entonces tenemos que ser conocedores de la palabra y llevarla a la práctica, que sea verdaderamente luz a nuestro caminar, no que sea solamente recitar y recitar y recitar. Hebreos 13:5, ya vamos terminando. ¿Me tomé mucho tiempo hoy? ¿Muy bien? Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Entonces, volvemos y va un poco relacionado al contentamiento, no la avaricia. O sea, no estamos invitados a no tener avaricia y saber que Adonai es quien nos sustenta. Esto aplica para diferentes, o sea, es increíble porque hay gente que tiene un estatus económico alto, pero ellos en su cabeza se ven todavía que les falta mucho, porque es que el punto de comparación es con el super mega millonario. Entonces, esto aplica para todos. No crean que la avaricia es del que tiene plata. La avaricia está en todos los niveles. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho de la avaricia. ¿Cómo? Contentamiento. Siguiente, la armadura de Dios en Efesios 10. Siempre es bueno recordarlo y sería un estudio muy bonito también, revisar exactamente a qué se refiere cada cosa. Pero bueno, será otro estudio. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo eso, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia,
y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Ruach, que es la palabra de Elohim, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Ruach, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ahí tenemos también otro cerco, ¿cierto? 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, Dios siempre va a darnos la salida. Y me despido con este versículo, que no lo puse ahí, pero Hebreos 4:15. Dios siempre va a dar la salida, siempre. Amén. Hebreos 4:15. ¿Cuál es? Desde el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, él fue pecado en todo, tentado en todo, obviamente, ya lo aclaramos, sin concupiscencia, pero él nos entiende. Y tenemos un sumo sacerdote que tiene compasión de nosotros. Entonces, no estamos solos en esa batalla, hay que pelear la batalla con sabiduría. Dice la palabra que los hijos del maligno son más astutos que los hijos de luz. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que adquirir discernimiento, y Dios da sabiduría en abundancia a quien le pide. Entonces, llevemos esto a la práctica, seamos diligentes, que Adonai siempre está delante de nosotros peleando nuestras batallas. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Gracias.